La Biblia que tengo aquí la he tomado, la he basado en la versión Dios habla hoy, y dice de esta manera: como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad. No miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo. Esto es lo que podemos leer en la versión Dios habla hoy. Y yo creo que aquí vamos a tomar algunos minutos para poder desarrollar lo que dijo el apóstol Pablo en esta palabra tristeza y la palabra dolor. ¿Por qué el apóstol Pablo hace mención de estas dos frases en lo cual está él atravesando? Si en los capítulos anteriores nos hablaba acerca de que él se siente demasiado gozoso, hay un gozo abundante, porque la salvación, ¿verdad?, ha venido a nuestras vidas a través de su gracia, de su amor. El Señor nos ha dado liberación de pecados, ha perdonado nuestras vidas. En Cristo hemos sido sepultados, pero que también hemos sido con Él resucitados, y que estamos en una novedad de vida, y cada capítulo que fuimos leyendo, fuimos avanzando, nos damos cuenta la gran alegría del apóstol Pablo, la satisfacción en su corazón que hay por ser creyente en Cristo, ya que en el capítulo 1 nos dábamos cuenta hablar acerca de que el apóstol Pablo siendo perseguidor de la iglesia, y que el Señor lo llamó a su redil, a su camino, y ahora él puede contar que ahora él es cristiano, ahora él es creyente. Y este versículo 1, versículo 2 del capítulo 9 es lo que él está diciendo: como creyente que soy en Cristo. Entonces podemos aquí notar que él está dando testimonio, o está testificando que él es Cristo. Él es un creyente en Cristo, que cree en Jesucristo, en el plan de salvación de Dios para la humanidad, y que esto es a través de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice: yo ya soy creyente en Cristo, estoy diciendo la verdad. Dice: no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza. Ahora aquí es lo que vamos a detenernos un poquito aquí. Y en mi corazón hay un dolor continuo. Primero vamos a ver la palabra tristeza. La palabra tristeza. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento lo que es la tristeza, lo que el ser humano puede en algunos momentos atravesar en su vida. Y para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, que él sentía gran tristeza, entonces nos vamos a ir a el origen de esta palabra. La palabra tristeza significa roer o restregar. La palabra tristeza no encontré su etimología, pero sí me da a entender algo como su origen, de dónde viene esta palabra, y es de roer o restregar. Y aquí hay un ejemplo de la palabra restregar. Como la gente que trabaja el trigo, estos restregaban el trigo contra las piedras para poder así trabajarlo. Cuando los campesinos empezaban a cosechar su trigo y hacer sus gavillas de trigo, esos grandes manojos de trigo, sabemos que el producto del trigo tiene que ser en la pura semilla, tenía que extraerse del trigo la semillita para poder trabajarlo, o poder de ahí hacer ya fabricar el pan, o lo que se requería. Entonces, el campesino, para poder trabajar el trigo, para poder obtener la semilla, tenía que restregarlo contra las piedras, es decir, para poder sacar la semilla de allí. Entonces, un ejemplo: el trigo se tomaba,
y empezaban a restregarlo sobre las piedras, a modo de que la paja, la basura, empezara a salir. Eso era un proceso muy difícil, muy duro. El trabajo tenía que ser duro para poder así extraer la semilla del trigo. Pero entonces aquí la palabra tristeza, cuando viene de su origen de esta frase, restregar, es como entonces lo que hemos escuchado, se saca el trigo, o se extrae la semilla del trigo de esa grande vaina. Es un proceso duro, difícil, y esto es lo que el apóstol Pablo hace mención, ¿verdad? Dice que él siente una grande tristeza. Entonces, si analizamos este ejemplo, yo puedo decir que el apóstol Pablo estaba sintiendo dolor en su vida, estaba sintiendo tristeza, estaba siendo restregado, ¿verdad? Su alma, su espíritu se estaba desgarrando, ya que también viene de la palabra roer, y si entendemos que es roer es como cuando con los dientes se empieza a desgastar un objeto o una prenda. Y esto más lo conocemos como en los animalitos, como en los ratones, ¿verdad? Empiezan a roer el alimento, a roer una prenda de vestir, a roer un plástico, con sus dientes filosos empiezan a raspar, hasta que cometen lo que ellos estaban intentando, hacer un hoyo para poder sacar así el alimento o poder hacer su nido. Esto es lo que es tristeza. Roer, o de ahí viene, o es un ejemplo, roer o restregar. Restregar es tallar y roer es empezar a tallar como unos dientes filosos a modo de poder fracturar, desgastar un objeto. Y si estas palabras está haciendo la comparación con la tristeza, entonces ya usted se puede imaginar cómo el apóstol Pablo se estaba sintiendo en su vida moral y en su vida espiritual. La tristeza estaba como carcomiendo su alma. La tristeza estaba ahí desgastando su ánimo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo, por qué él empezó a tener todas estas tristezas? Dice también el versículo, dice, en mi corazón hay un dolor, en mi corazón hay un dolor continuo. Entonces, cuando la Biblia nos habla que hay un dolor continuo, un dolor que también el dolor es una expresión, el dolor es un sentimiento que se expresa, el dolor no se puede disimular, el dolor es algo que se expresa, como cuando llegamos a tener un dolor, ya sea de cabeza, ya sea de muela, ya sea de estómago, o por una uña enterrada en el pie. Es un dolor tan fuerte que no podemos tener un semblante fresco, calmado, tranquilo o en paz. Un dolor es un sentimiento que se expresa, y aquí es una gran diferencia lo que es dolor y lo que es tristeza. Tristeza es algo que el alma se está desgarrando por dentro, pero el dolor es un sentimiento que no se puede ocultar, es un sentimiento que a simple vista se nota en el semblante. Una persona que tiene un dolor hace muchos gestos, la persona hace sonidos, se queja, grita por el dolor, no puede estar tranquilo, no se puede disimular ni ocultar el dolor. Bueno, lo que el apóstol Pablo entonces él está diciendo, en mi corazón, aquí en mi corazón, donde están los sentimientos, hay un dolor continuo. Pero si también vemos, entonces había una tristeza y había un dolor. Esto era continuo.
su alma se desgarraba, su corazón no podía disimular, él algo lo estaba llenando de tristeza, de dolor, de agonía, de sufrimiento, que no podía disimular, aunque predicaba con gozo, sus viajes que él hacía, las cartas que escribía a las iglesias, lo hacía con mucho gozo, pero en medio de todo eso también él sentía dolor y tristeza. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que le hacía tenerlo triste o lo que producía dolor en su corazón? El versículo siguiente, lo que es el versículo, no es aquí, no es el 1 y el 2, es el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción de la gloria del pacto. No, es el 2 y el 3, perdón. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o estar bajo maldición, separado de Cristo. ¿Por qué razón? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Esta versión dice, así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Entonces, para poder corregir los versículos que están ahí escritos, es el 2 o el 3, el versículo 3, perdón, versículo 3. Así pudiera favorecer a mis hermanos. ¿Qué es lo que entonces lo tenía triste al apóstol Pablo? Sentía el gran dolor que no podía disimular. Era por su familia. El dolor que el apóstol Pablo era por sus hermanos, por su nación. En otras palabras, lo que él tenía grande pesar era por Israel, por la nación de Israel. ¿Por qué por la nación de Israel? Dice, así pudiera yo favorecer a mis hermanos. Yo pudiera estar separado de Cristo, pero que mi nación no esté separado, que todo ese gran número de mis hermanos, todo este pueblo, toda esta nación pudieran entrar en este plan de salvación, o pudieran aceptar al Mesías, a Jesucristo, en nuestras vidas, para que ellos también pudieran ser salvos. El apóstol Pablo, siendo judío, sabía que él entendió que no por judío tenía la salvación, ni por la ley, ni por la circuncisión, ni por ser hijos de Abraham, ni por las buenas obras, sino que él entendió, y esto es lo que estaba enseñando a la iglesia, la salvación era a través de Jesucristo. Entonces, en el versículo 3, en el que tenemos aquí en el monitor rectico, no es el verso 1 y 2, es el verso 3. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo hasta prefiero estar separado de Cristo con tal de que mi nación, mis hermanos, mi pueblo, mi raza, ellos pudieran ser salvos, ya que la mayoría de Israel no había aceptado a Jesucristo. No puedo decir que los judíos no habían aceptado a Cristo, porque parte de ellos sí habían aceptado a Cristo. Incluso recordamos que la carta a los romanos, que fue dirigida a la iglesia en Roma, hecho era de que todos en aquel lugar eran, se está dirigiendo a judíos convertidos a Cristo que estaban viviendo en Roma, porque les está hablando a judíos acerca de los que vivían en la ley, vivían en la circuncisión y el conocimiento de hijos de Abraham. Entonces la carta se la dirige a los judíos convertidos a Cristo que están en Roma, y que también había gentiles en aquel lugar convertidos a Cristo, al cristianismo, y la carta era pues dirigida a ellos, dar una amplitud de doctrina que para Dios, ¿verdad? Y él ya no contaba
como judío, como gentil o como griego, o como siervo, como amo, sino que él estaba viendo a un solo pueblo que habían creído en el plan de la salvación de Jesucristo, que habían aceptado a Jesucristo. Entonces, el Pablo, él siente dolor, él siente tristeza, porque su nación, su familia, sus hermanos, en esta versión dice, su raza, la mayoría no había aceptado al Mesías y habían hecho duro su corazón. Incluso él dice, yo quisiera hasta estar separado, yo quisiera llevar o estar bajo maldición, tal de que mis hermanos se salven, pero no está haciéndolo en un sentido, yo quiero estar fuera del plan con tal de que ellos entren, no, lo está haciendo como en un sentir, como lo hizo el mismo Señor Jesús, que por amor a nosotros, que por amor a la humanidad, Él dejó su trono y vino a la tierra y se hizo hombre y se vivió o fue crucificado bajo esa maldición por nosotros para que el pueblo y la humanidad entera fuera salva. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Diera yo mi vida también para que mi nación pudiera entender que la salvación no es por el conocimiento que tenemos, no es porque decimos ser hijos de Abraham o porque somos judíos o porque tenemos la ley, sino es porque es a través de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos está aquí enseñando que él quiere favorecer a su familia, él quiere favorecer a sus hermanos, él se interesa que también su familia sea salva, así como le predicaba a los gentiles, enviaba cartas a las iglesias que habían sido gentiles y se estaba, hermanos, preocupando por la salvación de la humanidad y estaba afirmando la fe de las iglesias en Cristo para que todos fuéramos un solo pueblo, pero también miraba hacia atrás y decía, pero mi familia, pero mi pueblo, pero mi nación. Y esto es lo que a él estaba preocupando. Y yo creo que si este sentir nosotros lo tomáramos de igual manera en el sentido espiritual, en el sentido también familiar, yo creo que usted va a la iglesia y se goza cuando hay bautismos. Usted va con la iglesia, alaba al Señor, juntos glorificamos a Dios. Hay poder del Espíritu Santo, hay derramamiento del poder del Espíritu de Dios, hay dones de lenguas y la iglesia, yo creo que nos gozamos en esto, nuestro corazón se satisface porque participamos de las bendiciones de Dios en compañía de nuestros hermanos dentro de la congregación en la que asistimos. Y ahora es mirar hacia atrás y decir, pero mi familia, pero si en el caso su padre no es convertido, o su madre, o algún hijo, o un hermano, un primo, un tío, un familiar, que también esté en nosotros esta preocupación, este dolor, esta tristeza, como el apóstol Pablo lo expresaba, era un hombre feliz, alegre, dichoso por tener a Cristo en su vida, pero dentro de también su alma se desgarraba de tristeza y de dolor porque su familia no estaba aceptando al Mesías, a Jesucristo, a nuestro Salvador. Y él, pues, escribe esta carta también para que el pueblo de Israel pueda entender que la salvación es a través de Jesucristo. Y que esto, hermano, podamos hacer con nuestra familia, con los nuestros, que ellos puedan aceptar a Jesucristo, que usted esté interesado en predicarles de la salvación que se encuentra en Cristo. Que no se quede, que su familia busque también de Dios. Y cuando digo que no se quede, me estoy refiriendo que cuando el Señor venga por su iglesia, su familia no se quede, su familia también sea arrebatada en los aires.
esta es la preocupación que también debe haber en nosotros, como el apóstol Pablo la tenía por su pueblo, por los suyos. Y cuando dice, yo quisiera también estar bajo maldición, es decir, ya puse el ejemplo, como cuando Cristo se dio por nosotros en la cruz, siendo el mismo Dios, se hizo hombre y siendo justo, llevó nuestros pecados y llevó todas nuestras maldiciones en la cruz por amor a nosotros. Pues este es el mismo sentir del apóstol Pablo por su pueblo, que quiere que ninguno se pierda. Y yo como padre, usted quizás como padre, mis hermanos que están aquí, que quizás tienen hijos, o han tenido hasta hijos pequeños, o tengan hijos pequeñitos, cuando usted los ve enfermos, los ve llorar de dolor, a veces como padres entra esa compasión de un padre y desear que ese dolor que está atravesando a nuestro hijo, ese dolor sea pasado a nosotros para que nuestro hijo no lo sienta, no sufra y él pueda gozar de salud. Esa es una compasión que uno tiene como padre, ¿verdad? Como padre. Y nosotros como padres, pues es lo que hacemos. Queremos que nuestros hijos no sufran. ¿Qué padre le gusta que sus hijos fracasen, les vaya mal? No hay padre así, ni los padres malvados, dice la Biblia. Si el hijo le pidiere un pan, no le va a dar una piedra. Si le pidiere un huevo, no le dará una serpiente. Entonces el padre siente compasión por los hijos y nosotros a veces deseamos que ese dolor, ese sufrimiento, cuando ellos están haciendo una enfermedad, una fiebre, algo que estén atravesando, quisiéramos nosotros llevar ese dolor y que ellos sean sanos. Pues ese es el mismo sentir, un sentir como un padre, como alguien que ama a su familia. Y este es el apóstol Pablo que se está refiriendo así en este versículo 3, ¿verdad? Yo quisiera llevar esa maldición, pero que mi familia, mi nación, mis hermanos, mi raza, mi pueblo, pudieran aceptar al Mesías, nuestro Salvador. Y este es Jesucristo. En el versículo siguiente, que leímos el 3, en el siguiente versículo, que es el 4 y el 5, dice así. Bueno, antes de leer, aquí hay un hermano que pregunta que hay problemas con la conexión. Hermano Edwin dice que ahí se ve bien. Yo creo que a veces es la señal de internet, en la cual a lo mejor no nos llega bien la señal y hay como interrupción. Bueno, pero a mejorarse la señal y en los que se ve bien, pues gracias a Dios. Dice el versículo 4 y el versículo 5. Descendientes de Israel. Entonces el versículo 3 dice, así pudiera yo favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Versículo 4 y 5. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza en cuanto a lo humano vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Bueno, entonces aquí nos dice que el apóstol Pablo, estábamos viendo que está interesado, que así como el Señor ha salvado, está salvando a la humanidad, generalmente a todos. El apóstol Pablo en las cartas pasadas nos fuimos dando cuenta que la salvación de Dios no se quedó específicamente en un pueblo, en una nación, sino que la salvación fue mundial, entró el gentil, entró todos aquellos que han creído en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, la preocupación que él tiene es que también su nación pudiera ellos entender y creer en Jesucristo y ser también
salvos. Dice descendientes de Israel, y Dios los adoptó como hijos, dice ahí, como hijos. Es muy importante saber que el que cree en Cristo es el que ha aceptado a Cristo, en que el que cree en Cristo lo ha aceptado, ha sido sepultado con Él, ha sido resucitado con Él. Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, refiriéndose a Israel. Dios estuvo con ellos. En medio de Israel estaba su presencia, los iba encaminando, los iba dirigiendo. Quien estuvo, les dio las alianzas o los pactos, la ley de Moisés, las instrucciones, su palabra, el culto, las solemnidades, la forma de cómo adorar a Dios y las promesas. Entonces, así como ellos tenían este grande privilegio de lo que Dios les había dado, les está diciendo, pues está interesando en que ellos pudieran aceptar a Cristo. Porque en los capítulos nos dimos cuenta que no fue por la ley, no fue por ser judíos, sino que les está hablando ahora de que crean en Cristo. Y dice, son descendientes de nuestros antepasados, sí, y de su raza en cuanto a lo humano. Vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Los versículos que siguen, que sería, vamos a pasar al siguiente. Versículo 6 y 8 dice, pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos, sino que Dios le había dicho, vendrá por medio de Isaac. Esto nos ha dado a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, que son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios. Se les considera verdaderos descendientes. Bueno, el apóstol Pablo cada vez va siendo más claro para Israel, para que ellos puedan entender que no es por lo que ellos creían que podían alcanzar la salvación, o por lo que ellos eran, y ellos decían, somos ya hijos de Dios. El apóstol Pablo está dándoles unos puntos muy claros, y esto nosotros damos gracias a Dios porque por esa gracia nosotros entramos a formar parte del pueblo del Señor Jesucristo. Y a Israel se le está dando a conocer. El apóstol Pablo se interesa en ellos para que ellos puedan aceptar esta doctrina, crean en Cristo y también sean salvos. Entonces, en el versículo anterior les dice, hablándole de los hijos de Dios. Y en estos versículos también les dice, en el verso 7, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. El verso 8 dice, esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Porque tú puedas pertenecer al pueblo judío, te garantiza que eres hijo de Dios. El apóstol Pablo les está dando con claridad este punto, no porque vengas de la descendencia de Abraham te garantiza ser hijo de Dios, no porque tengas todas estas cualidades o estos privilegios, la gloria de Dios manifestada en Israel, la ley para Israel, el pacto de Dios para Israel, las promesas de Dios para Israel, eso no te va a garantizar
ser hijo de Dios. En el libro de Romanos está dejando claro, para ser hijo de Dios tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que aceptar a Jesucristo. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los judíos, a Israel, le está diciendo a su nación: no nos confiemos porque vengamos de la descendencia de Abraham. No nos confiemos porque a nosotros se nos fue dada guardar la ley. No porque a nosotros se nos dio los pactos, y esto hablamos de la circuncisión. No porque a nosotros se nos dio promesa, vamos a pertenecer o somos hijos de Dios solamente por pertenecer a una raza, a un pueblo, a un linaje, sino que solamente aquellos que llevan el cumplimiento de la promesa de Dios. Y esto en nosotros como iglesia, ahora me refiero a la iglesia de Cristo. Yo tengo un padre, por gracia de Dios, es un pastor, pero eso a mí no me garantizaba ser salvo porque mi padre es pastor. Yo tengo hijos y a mis hijos no les garantiza tener la salvación porque yo soy pastor. No es por la descendencia. Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Por eso aquí nos lo está diciendo. Entonces nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a una raza, a un pueblo, a una nación. Vemos hoy en día la mayoría de los israelitas, del pueblo de Israel, ellos viven confiados. ¿Por qué? Porque vienen de Abraham, porque son hijos de Abraham. Viven conforme a la ley. Y ellos viven confiados de esa manera, pensando que a través de eso está su salvación, y no han aceptado al Mesías. Pero la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Mesías, que es el Señor Jesús. Él es el Salvador del mundo. Lo hemos aceptado, lo hemos recibido. Ahora nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted le ha aceptado en su vida, ha sido lavado con su sangre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Nosotros, gracias a Dios, y damos la gloria a Dios, porque dice este verso: porque quienes son hijos, en cumplimiento de la promesa de Dios, se les considera verdaderos descendientes. Ahora yo puedo decir: yo soy un verdadero descendiente. Yo soy un verdadero descendiente. ¿Por qué? Porque por fe soy hijo de Abraham. Porque he aceptado a Jesucristo, nuestro Salvador. Porque he aceptado al Señor, porque Él me ha lavado con su sangre. Yo soy hijo de Dios, un verdadero descendiente de ese linaje. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Una iglesia, la nueva Israel, un pueblo de Dios que el Señor adquirió, compró, redimió, rescató, para que ahora podamos ser salvos por su gracia, por su amor. Entonces el judío, lo que ellos deben entender, comprender, es que su salvación únicamente la pueden encontrar en Jesucristo. Y estos versículos, pues, que hemos leído, el apóstol Pablo, con urgencia, con el deseo en su corazón, es que Israel pudiera entender, esta nación pueda entender que es por la promesa de Dios que ahora nos considera ser hijos de Dios, no por aquellos privilegios que pudieron tener. Entonces dice: no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, yo ya no pude apuntar más los versículos en diapositivas. De verdad, hermanos, el día de ayer, el día de hoy,
todavía en la mañana, mediodía, me sentía muy mal, afectado, un poco de dolor en la cabeza, en la garganta. Ayer amanecí sin poder hablar y ya no pude yo avanzar en seguir apuntando las diapositivas, pero vamos a ir leyendo nuestra Biblia y a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9. Habíamos quedado en el versículo en el 8, nos quedamos en el versículo 8. Entonces vamos a leer el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré, y dice, y tendrá Sara un hijo, el hijo de la promesa. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Al propósito de Dios conforme a la elección. El capítulo pasado estábamos viendo sobre este punto. Estábamos viendo una frase, predestinó, ¿verdad? Al que predestinó, pero estábamos analizando que esa frase, que se tradujo en nuestras escrituras, era una invitación a un llamado. El Señor nos metió a un orden y Él empezó a ordenar nuestra vida, a cambiar nuestro ser, a transformar o a hacerlo nuevo. Y en este versículo pues nos está enseñando que este es conforme a ese propósito de Dios, a la elección, y no es por obras, no es porque los judíos, por lo que ellos hacen, por lo que creen tener, sino por Dios nos ha llamado y nosotros permanecemos en Él. Le fue dicho que el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pareciera esto ser injusto, como un Dios injusto que Dios aborrece a uno y acepta al otro. Pero cuando nosotros estudiamos a fondo todo lo que hizo Esaú y por qué Dios dice a Esaú aborrecí, fue un hombre que menospreció la primogenitura, fue un hombre que dijo, pues, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? ¿De qué me sirve a mí el primogénito? Y se la vendió a su hermano. Un hombre que también se casó con gente cananea que no estaba de acuerdo, ¿verdad?, sus padres en esto, y al contrario, las mujeres de Esaú le causaron grande amargura a la madre de Esaú, a Rebeca, y es precisamente porque dice el Señor, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Un hombre que estuvo buscando siempre la bendición de Dios. Entonces dice el verso 14, pues ¿qué diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? O sea, el hecho de que a uno aborrece y al otro ama, dice de ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así es el Señor. El Señor, gracias a Dios, ha tenido misericordia de nosotros. El Señor se ha compadecido de nosotros. Y el judío debe entender que la misericordia de Dios se ha extendido desde, así como desde la tierra hasta el cielo, como desde el oriente hasta el occidente, y gracias a la misericordia nosotros hemos sido alcanzados. Gracias a Dios el Señor nos ha traído, y el Señor está trayendo de los 4 cabos de la tierra al ser humano, ¿verdad? A su presencia, a la salvación. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere ni del que corre. No está diciendo a la gente, pues tú por más que le hagas, Dios no va a tener misericordia. No. Si estamos leyendo los contextos, se está refiriendo, el apóstol Pablo le está hablando a la nación de Israel, le está hablando a los judíos. Y les está dando a entender, no es porque vengamos de Abraham, no es porque tengamos la ley, no es porque tengamos el pacto o la circuncisión. Y les está diciendo, no es del que quiere, no es del que corre, no es porque tengas todas estas obras, no es porque hagas todo esto, es porque Dios ha tenido misericordia. La salvación es porque Dios ha tenido misericordia. Y este punto de doctrina, que puedo poner un punto de doctrina, gracias a Dios, esa misericordia nos ha alcanzado. Gracias a Dios tenemos nosotros salvación por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho, verdad, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo? No éramos parte de Él, pero ahora somos parte de Él. No teníamos parte ni suerte, hemos llegado a decir, pero por gracia de Dios, parte de este pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia. El judío se enoja, ¿verdad? Se enoja porque el gentil, ellos no le entra en la mente esto, que el gentil, que no ha vivido la ley, ahora tenga la salvación. Es un pueblo que se enoja, es un pueblo que no permite, ellos no permiten que los gentiles puedan pertenecer a ese pueblo. Y literalmente no vamos a pertenecer a ese pueblo, literalmente, pero espiritualmente ya pertenecemos al pueblo de Dios. Y los judíos que han sido convencidos con la palabra, el Señor ha cautivado sus corazones y los ha llevado al cristianismo, pues ahora gentiles y judíos comprenden y comprendemos que nuestra salvación es dada por nuestro Señor Jesús. Por eso damos gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Dice, perdón, me pierdo un momento aquí viven en el chat y voy a leer, dice la hermana Perla, Dios le sane, pastor, yo estoy igual. Gracias a Dios por tu misericordia y por nuestra salvación, Jeremías 33:3. Amén. Pues Dios le pague, hermana, así es, que Dios nos sane, Él es nuestro sanador, y de igualmente, mi hermana, que Dios ponga sanidad en tu cuerpo. Pues los cambios de clima, estos calores y de repente fríos en las noches, el cuerpo recibe temperaturas muy bruscas, ¿verdad?, de cambios repentinos, y llegamos a sufrir pues algunas enfermedades, infecciones. Pero con la ayuda de Dios esto va a pasar. Amén. Y aquí estamos, con la ayuda de Dios, predicando la palabra de Dios. Entonces dice el verso 16. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De ahí entonces nos vamos a pasar al versículo 21. Dice el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para vergüenza? O en otra versión dice para deshonra. El alfarero no tiene esa potestad para hacer vasos de honra y vasos de deshonra, para hacer vasos de gran y vasos, pues, no de gran estima. Pues el alfarero sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, es el que va formando nuestra vida, nuestro carácter, va moldeando nuestro ser. Y yo aquí pudiera yo entonces también decir, este alfarero que es nuestro Señor Jesucristo, Él tiene esa potestad. Él tiene esta potestad. Y gracias a Dios, Él nos ha metido a la rueda
de su Espíritu Santo para que sus manos empiecen a moldear nuestra vida y ahora hacer, por gracia de Dios, vasos de honra, vasos que agraden a Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Podemos decir cada uno de los que estamos aquí, por gracia de Dios el Señor ha formado en mí una vida diferente, soy nuevo en Cristo, gracias a Dios, gracias a este alfarero que metió su mano en mi vida, moldeó mi carácter, moldeó mi ser, ahora somos vasos de honra para la gloria del Señor. Y dice el verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para que con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo los de los judíos, mas también de los gentiles. Una vez más, el apóstol Pablo pues está dando a conocer que así el Señor también usa a los gentiles. No solo fue un Dios para una nación, para un pueblo, para una raza. Es un Dios, el Señor ha tenido misericordia de toda esta humanidad. Y así el Señor también usa a los gentiles para su gloria y para su honra. Y para hacer notorias las riquezas, bueno, es el verso que leíamos, 23. Verso 24, los cuales también ha llamado, es a saber, nosotros, no